Sistema nervioso central. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado, formando la placa neural, en la región medio dorsal delante del ganglio primitivo. Sus extremos se elevan para formar los pliegues neurales. Los pliegues neurales se siguen elevando, se acercan entre sí en la línea media y por último se fusionan formando el tubo neural. La fusión empieza en la región cervical y procede en dirección encefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal. El cierre final del neuroporo craneal se realiza hacia el día 25 y el cierre del neuroporo caudal tiene lugar aproximadamente 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones: las vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo se forman dos pliegues: el pliegue cervical en la unión del cerebro posterior y la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. La luz de la médula espinal, el canal central, es continua con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. Médula espinal. La pared de un tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas células se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado. Además, están conectados por complejos de unión en la luz. Estas células se dividen rápidamente y en conjunto constituyen la capa neuroepitelial. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales empiezan a originar a otro tipo de células que se caracterizan por tener un núcleo grande y redondo con un nucleosoma pálido y un nucleolo de coloración oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Forman la capa del manto, una zona alrededor de la capa neuroepitelial. La capa del manto forma más tarde la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de neuroblastos de la capa del manto. Como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, adoptan una coloración blanquecina y de esta manera reciben el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Placa basal, placa alar, placa del techo y placa del suelo. En cada lado del tubo neural se observa un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, las placas basales, contienen células de las astas motoras ventrales. Forman las áreas motoras de la médula espinal. Y los engrosamientos dorsales, las placas alares, forman las áreas sensitivas. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, conocidas como placa del techo y placa del suelo, actúan principalmente como vías para las fibras nerviosas que cruzan de uno a otro lado. Células nerviosas. Los neuroblastos se originan por división de las células neuroepiteliales. Estos, los neuroblastos, migran hacia la capa del manto y son temporalmente redondos y apolares. Luego aparecen nuevas prolongaciones citoplasmáticas en ambos lados del cuerpo celular, formando un neuroblasto bipolar. La prolongación en un extremo de la célula se alarga rápidamente para formar el axón primitivo, y la prolongación del otro extremo muestra numerosas arborizaciones citoplasmáticas, que se denominan dendritas primitivas. Entonces la célula se conoce como neuroblasto multipolar y con el posterior desarrollo se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Los axones de las neuronas de la placa basal rompen a través de la zona marginal y se vuelven visibles en la cara ventral de la médula.
conocidos en conjunto como la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que conducen impulsos motores de la médula espinal a los músculos. Los axones de las neuronas del asta sensitiva dorsal penetran en la capa marginal de la médula, donde ascienden a niveles superiores o inferiores para formar neuronas de asociación. Células gliales. Las células de sostén, los glioblastos, están formados por células neuroepiteliales. Estos migran de la capa neuroepitelial a la capa del manto y a la capa marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Estas células están situadas entre vasos sanguíneos y neuronas, donde proporcionan apoyo y llevan a cabo funciones metabólicas. Otro tipo de célula de sostén son las células de oligodendroglia, en donde se halla principalmente en la capa marginal. Forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. Otra célula de sostén es la célula de microglia, en donde se caracteriza por ser muy fagocítica, procede del mesénquima vascular, cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se extienden por toda la longitud del tubo neural. Las células de la cresta migran lateralmente y originan los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana, originándose desde las células nerviosas de la placa basales de la médula espinal. Estas fibras se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman como conjunto de fibras que se originan a partir de células en los ganglios de la raíz dorsal. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales. Con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural, y el extremo terminal de la médula espinal se desvía gradualmente a un nivel superior. En el momento del parto, este extremo se encuentra al nivel de la tercera vértebra lumbar.